Muy buenos días. Voy a presentar el tema del día de hoy, que se titula La afectividad humana. En el fondo del Zoom, en la imagen, vemos algunos personajes que son de una película que se llama Intensamente. Estos personajes, bueno, representan las emociones que tiene cada persona y nosotros, yo en particular, voy a hablar sobre el tema de la afectividad humana. Aquí está mi nombre, seminarista, la fecha de hoy, el curso, y pues el docente, el padre Miguel Chuquitas, la foto de referencia. Afectividad y subjetividad. La afectividad es la cualidad del ser psíquico de convertir en experiencia interna cualquier contenido de conciencia. Esto es, que la persona tiene esa cualidad de que lo externo puede hacerlo íntimo, parte de sí, experimentarse también a sí mismo. La afectividad se sitúa en una zona intermedia, en la que se une lo sensible y lo intelectual. Y también pues da una referencia al elemento espiritual que es el alma y el elemento corporal del que está compuesto todo ser humano. Sin embargo, los afectos escapan a todo análisis reflexivo. ¿Qué significa esto? Pues que los sentimientos, las emociones son subjetivos, por eso justamente por eso son irreductibles a la objetivación intelectual. El fenómeno afectivo posee una dimensión somática, es decir, en el cuerpo, de un hecho psíquico, el cual se demuestra en la emoción. Emociones y sentimientos. Hay elementos comunes, sin embargo, emociones y sentimientos se diferencian en poco, pero no es posible identificarlos. Como primer elemento tenemos el objeto desencadenante. Esto quiere decir que siempre habrá una causa que pone en marcha el mecanismo emocional. Por ejemplo, si yo me encuentro con una persona, un amigo de mi promoción de colegio que no veo hace tiempo, pues me sentiré muy alegre. Y si me encuentro con alguien que no deseo ver, pues me sentiré contrario, ¿no? Luego está la perturbación anímica. Esta es la impresión subjetiva de la realidad externa. Por ejemplo, vemos aquí a un señor corriendo, llega mirando el reloj, obviamente ya es tarde, está sudando, ¿no? Está perturbado anímicamente. Estaba tranquilo, estaba desayunando bien, pero ve que ya es tarde, entonces va corriendo al trabajo. La alteración orgánica o síntomas físicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo veremos más adelante también, que dentro del cuerpo se producen unas reacciones. Por ejemplo, en el ritmo cardíaco, en la presión, o también las glándulas lacrimales. Por ejemplo, vemos a la señorita que está aquí como que llorando. También pues en cuanto al cuerpo tenemos escalofríos, ¿no? O sonreímos, o nuestro rostro cambia de apariencia. Y por último tenemos la conducta práctica. La etimología de emociones significa movere, moverse obviamente, y el prefijo e, moverse hacia algo, con una finalidad. La conducta práctica, entonces, es la manifestación de las emociones. Si yo veo algo que me gusta, pues me siento atraído, me emociono, veo un fútbol, un partido, pues grito, ¿no? Pero si me pongo a ver noticias, lo rechazo porque hay mucha violencia o muchas cosas que no nos gustan. Entonces las emociones nos impulsan a actuar. Además, estos cuatro elementos que tenemos aquí son necesarios para definir una emoción o la emoción. Aquí tenemos otras cosas acerca de la emoción. Las emociones se caracterizan por una perturbación brusca, así impulsiva, por decirlo así, y profunda de la vida psíquica y fisiológica. Tenemos aquí las reacciones fisiológicas, las reacciones viscerales, las musculares y las expresivas. Ya esto se habló hace un momento, ¿no? En cuanto a las reacciones, aquí la tenemos, la alteración orgánica o síntomas físicos. Dentro de este elemento se encuentran estos tres apartados.
En cuanto a las reacciones viscerales, vemos ahí el corazón latiendo, pues hace referencia a la aceleración o retardo del ritmo cardíaco. La respiración se vuelve más, no sé, más rápida, menos con el miedo, pues uno se queda sin aliento. Y también, pues, no solo el corazón, sino también el sistema glandular, por ejemplo, hace que comencemos a llorar o a sudar frío. Por otro lado, las reacciones musculares, como los escalofríos, vemos ahí un niño ahí, o los temblores, pues, también forman parte de las emociones. Si veo algo que me asusta, pues empiezo a temblar o siento mucho frío también, ¿no? Esto me hace acordar un poco sobre el tema del sentir. Muchas personas pues hacen referencia al sentimiento como algo interno o externo. Por ejemplo, siento frío, pero también decimos siento miedo, siento tristeza, ¿no? En esos dos ámbitos también se manifiestan las emociones o los sentimientos. Por último, las reacciones expresivas se refiere a la expresión del rostro. Tenemos ahí la risa, ¿no? La risa de una persona o el llanto mismo, una cara así, no sé, una cara de miedo, una mirada de tiburón. Esto es en cuanto a las emociones. Por otro lado, en cuanto a los sentimientos, las reacciones fisiológicas son mucho más difíciles de captar. ¿Por qué? Porque los sentimientos son menos intensos que las emociones, pero igual tienen algunas cosas en las que se puede notar. Por ejemplo, aquí, reacciones corporales, actitudes y expresión del rostro. Una persona que no le gusta estar sentada a la misma mesa con otra, pues va a poner una cara así de disgusto. O pues si le sucede una noticia que le impacta, pues se siente triste. O una noticia buena, se siente alegre. Entonces, el rostro cambia, ¿no? Se nota en el rostro la sonrisa, los ojos de ira, con una cara así de rechazo, ¿no? De apatía. Luego, por otro lado, están las reacciones sinestésicas. Por ejemplo, ya decía, en las emociones hemos dicho en la aceleración del ritmo cardíaco, pero aquí también podemos poner la respiración, la alteración del pulso, ¿no? Vemos las imágenes. Y estos sentimientos y emociones están agrupados, están, no sé, clasificados. Pues sí, aunque no existe una única clasificación de las emociones y sentimientos. Sin embargo, desde la psicología experimental tenemos estos grupos o familias agrupadas según qué, según los tipos de respuestas fisiológicas ante determinados estímulos. Por ejemplo, la ira está dentro de la rabia, el enojo, la furia y otros más. La tristeza, pues la pena, el desconsuelo, la aflicción. Dentro del miedo, la ansiedad, la angustia, la preocupación, el temor. En la alegría, la felicidad, el gozo, la tranquilidad, estar contento, ¿no? Divertirse. En el amor, pues la aceptación, el enamoramiento, la devoción, la adoración a Dios, puede ser también. La sorpresa, pues el asombro, el desconcierto, la admiración. En la aversión tenemos el desprecio, el desdén, el asco, la antipatía, el disgusto. Y por último, la vergüenza, la perplejidad, el remordimiento, la humillación. Pero, sin embargo, no solo la psicología experimental ha hecho su clasificación, sino que tenemos dos clasificaciones más. La clásica, pues de los filósofos de la época clásica también. Aquí vemos la imagen, el mito del carro alado, la auriga virtud, el que gobierna los impulsos. Los caballos son los impulsos, los deseos, ¿no? Los apetitos. Aquí vemos el apetito concupiscible y el apetito irascible. Dentro de las pasiones del deseo se encuentran el amor, para decir una definición, es la inclinación o tendencia hacia el bien. También pues el odio, el deseo, el gozo, el dolor. Y en cuanto a las pasiones de impulso o el apetito irascible, está la esperanza, la desesperanza también, el temor, la ira, que pues la ira es rechazo del mal presente. Sin embargo, también Max Scheler ha hecho su clasificación de los sentimientos agrupándolos en cuatro esquemas. En el primero, los sentimientos sensibles, que tienen una localización sensorial bien determinada. Por ejemplo, si me duele el estómago, pues eso nos quiere decir que algo que comimos nos ha caído mal y tenemos que tomar una pastilla o tenemos que hacer algo para aliviar ese dolor.
También los sentimientos vitales o corporales que se extienden, sin embargo, a todo el cuerpo. Por ejemplo, hemos escuchado decir bienestar general o malestar general cuando te duele el cuerpo, ¿no? Ya no se quiere hacer nada. Por otro lado, los sentimientos psíquicos o anímicos son independientes del cuerpo. Están aquí la tristeza, la alegría ante una noticia, el asombro. Los sentimientos espirituales, sin embargo, brotan de los niveles más espirituales del sujeto, valga la redundancia. Es de lo más profundo de la persona, por ejemplo, la felicidad, la paz, la melancolía, ¿no? Proceden de las raíces más hondas de una persona. Y podemos preguntarnos, ¿los sentimientos, los afectos nos ayudan a conocer, no nos ayudan en nada? O pues, porque muchas veces hemos escuchado decir que una persona muy sentimental no es algo objetiva, o una persona que se deja guiar por sus emociones pues es inmadura. Entonces, ¿qué valor tiene la afectividad para nuestro conocimiento? En primer lugar, pues decir que el sentimiento o la emoción es intencional porque nos informa de una realidad, pero de una realidad para mí, porque es algo subjetivo. Y por eso la filosofía contemporánea afirma que la afectividad es cognitiva. Por otro lado, de otro lado también, la psicología experimental y la neurología nos dice que tenemos una mente racional y otra emocional. La mente emocional es más rápido, como hemos dicho, porque se presenta de golpe. En cambio, la mente racional pues se tiene a considerar las cosas, a reflexionar y se demora un poquito más, ¿no? Para dar un juicio, ¿no? A un contexto, ante una situación. La vida efectiva es un índice de grado de perfeccionamiento de las personas y sus acciones. Si una persona sabe controlarse, sabe medirse, sabe pues gobernarse, pues poco a poco sus acciones va a ser que sea una persona más virtuosa, una persona más moderada. Y sabemos que la persona siempre busca la felicidad en esta vida, pero nunca la podrá apagar plenamente con las cosas materiales, sino solo Dios es capaz de apagar el deseo de felicidad humana. Como hemos dicho, ¿no? La persona se compone de cuerpo y alma. El alma, pues, como dice San Agustín, nuestro corazón está inquieto, ¿no? Hasta que no descanse en Dios. Por eso, Dios solamente es la plenitud de la felicidad, es el bien ideal. Por eso es necesario distinguir entre sensación de felicidad y efectiva realización del bien. Porque si yo no amo a otra persona o la amo solo utilitaristamente, pues acabaré yo considerando a la otra persona como un objeto del que me sirvo para satisfacerme, no solo en tema de sensualidades, sino también pues, para sentirme bien, ¿no? Si tengo un amigo que a cada rato es el lorna de mí, ¿no? Es mi subordinado, entonces no se puede utilizar a la persona, o claro, no se puede utilizar a la persona para uno sentirse bien, y tampoco quizás para sentirse mal, ¿no? Ya este amigo es solo para llorar, no sé, para contar mis penas, pero cuando estoy feliz lo llamo. Entonces hay que tener un buen equilibrio, ¿no? Entre mente y cuerpo. En cuanto al estado de ánimo, pues dice aquí que es más perdurable que las emociones. Como hemos dicho y resultamos otra vez, las emociones son pasajeras, los sentimientos son así, ¿no? Vienen y van, pero sin embargo los estados de ánimo no son tan profundos como las emociones. En la configuración de la propia personalidad intervienen una serie de factores, tenemos aquí tres: el temperamento, el carácter, la personalidad. El temperamento, ¿qué es? Pues es algo innato de la persona. Es la base genética heredada de familia a familia, de padres a hijos, ¿no? El carácter, pues también ese sí que se puede modificar, es más flexible y fácil de cambiar. Una persona puede, pues aquí en sus sentimientos, gobernarse, puede tener un papel importante para el desarrollo de su personalidad. La personalidad se va configurando a través de las decisiones libres, mediante hábitos que una persona va adquiriendo a lo largo de su vida, y esta personificación, por decirlo así, personalización, no termina nunca, porque
una persona hasta mayor se va haciendo persona, por decirlo así. Y ya para acabar, la relevancia ética de la afectividad. La afectividad, ¿cómo decirlo? ¿Qué papel tiene en cuanto a moral se refiere? Si mis sentimientos y mis emociones pueden ser valoradas moralmente. Sin embargo, los afectos son un tipo de actividad humana no estrictamente racional y voluntaria. Como hemos dicho, las emociones, los sentimientos van y vienen, entonces escapan ciertamente o parcialmente a la realidad, perdón, a la voluntad. Aquí tenemos dos posturas, no antagónicas, pero sí contrarias, que son el emotivismo ético y el racionalismo ético. Empezamos por el racionalismo ético, que dice que, bueno, aquí está Kant y Hegel. Entonces, Kant dice que el imperativo categórico nos lleva a actuar sin que las pasiones nos estorben a la razón, actuar por puro deber. Y por el contrario, el emotivismo ético dice lo contrario. El emotivismo ético quiere decir que el sentimiento es el índice último de la moralidad de una acción. O sea, mi sentimiento mide si esta acción es buena o mala. La correlación entre acción buena y gozo, acción mala y tristeza se encuentra muchas veces viciada. Por ejemplo, yo puedo sentirme bien actuando mal, por ejemplo, haciendo quedar mal a una persona, me puedo sentir feliz. Entonces no tiene una correlación tan directa. La afectividad debe ser educada por la voluntad. La voluntad, como hemos dicho, es tratada, educada por la razón. La persona será una persona virtuosa, no que se deje llevar por sus emociones o por sus sentimientos, o porque tiene ganas de hacer esto, lo hace, y si no tiene ganas, no lo hace. Entonces, una vez que la afectividad de la persona ha sido educada, pues la persona ya tendrá mayor dominio sobre sí misma, se sabrá gobernarse a uno mismo. La libertad personal configura también nuestro modo adecuado de sentir. Como hemos dicho hace un rato, las decisiones libres van configurando la personalidad de todos nosotros. Y por último, la persona virtuosa, los sentimientos refuerzan las tendencias humanas constituyéndose en una eficaz ayuda para el perfeccionamiento de su obrar. Los sentimientos son importantes y humanos porque intensifican las tendencias libremente asumidas por la persona. Y con eso hemos acabado.